Amén. Buenas tardes, buenas noches, hermanitos. Bueno, continuamos con estudios bíblicos. Hoy nos toca libro de Génesis con mi hermanito Roberto Miranda. Vamos a hacer un breve resumen de la clase anterior. Estuvimos observando lo que era el capítulo 11. Abre tu Biblia conmigo, por favor. Génesis, capítulo 11. Vamos a ver la línea de descendencia o la genealogía de Sem hasta Abraham. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Dice, versículo 10. Este es el relato de la familia de Sem. 2 años después del gran diluvio, cuando Sem tenía 100 años de edad, tuvo un hijo, Arfaxad. Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo hijos e hijas. Cuando Arfaxad tenía 35 años de edad, tuvo a su hijo Sala. Verso 13, después del nacimiento de Sala, Arsad vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Verso 14, cuando Sala tenía 30 años de edad, tuvo un hijo de Eber. Después del nacimiento de Eber, Sala vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Y cuando Eber tenía 34 años de edad, tuvo a su hijo Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijas e hijos. Verso 18, cuando Peleg tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Reu. Después del nacimiento de Reu, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos e hijas. Verso 20, cuando Reu tenía 32 años de edad, tuvo a su hijo Seruc. Y después del nacimiento de Seruc, Reu vivió 207 años más y tuvo otros hijos e hijas. Verso 22, cuando Seruc tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Nacor. Después del nacimiento de Nacor, Seruc vivió 202 años y tuvo otros hijos e hijas. Verso 24, y cuando Nacor tenía 29 años de edad, tuvo a su hijo Taré. Y después del nacimiento de Taré, Nacor vivió 119 años más y tuvo otros hijos e hijas. Y después que Taré cumpliera 70 años de edad, tuvo a Abraham y Nacor y Aram. Entonces vemos aquí de la descendencia de Sem que viene Abraham. Este Abraham, ese es el que va a ser posteriormente cuando ve Dios la fe que tiene y la disposición que tiene de inclusive no negar a su propio hijo Isaac, lo vamos a ver más adelante, y Dios le cambia el nombre, inclusive le llama Abraham. En este caso vamos a entender de que en él serán benditas las naciones de la tierra. Vamos a ver esa familia de Tarea a continuación. En el verso 27 dice la palabra. Este es el relato de la familia de Taré. Taré fue el padre de Abraham, Nacor y Aram. Y Aram fue el padre de Lot. Entonces vemos ahí el parentesco que hay entre Lot y entre Abraham. Pero Aram murió en Ur de los caldeos, su tierra natal, mientras su padre Taré aún vivía. Durante ese tiempo, tanto Abraham como Nacor se casaron. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. Y Milca y su hermana Isca eran hijas de Aram, el hermano de Nacor. Pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Cierto día Taré tomó un hijo, Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Aram, y salieron de Ur de los Caldeos, y Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Aram y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaban en Aram. Sabemos que lo que decía mi hermano Roberto justo antes de empezar la clase, que es importante resaltar el parentesco que hay entre Abraham y su esposa,
sabemos que cuando iba al encuentro con perdón si me equivoco, cuando iba al encuentro de esa tierra, él dijo que era su hermana porque era muy hermosa para que así no tuviesen problemas, pero el caso es que se había mencionado de que quizás era una mentira y al final no lo es porque realmente sí son medios hermanos. Dice el verso 12, el capítulo 12, estando ya Abraham en ese lugar, dijo palabra de Dios a él. Como dice el verso 1 del capítulo 12, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces tendría que dejar esa tierra de donde era él, que acabamos de leer que era de Ur, y tenía que irse directamente a donde Dios le iba a indicar. Empezamos a ver cómo es el corazón de Abraham. Empezamos a observar cosas importantes acerca de las decisiones que está tomando Abraham en cuanto a obedecer a la palabra, inmediatamente a la voz de Dios. Deja tu patria y a tus parientes, a tu familia, a tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Estoy leyendo el verso 2. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y te haré muy famoso y serás de bendición para otros. Versículo 3, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Es importante resaltar que Dios está haciendo una gran promesa aquí en estos pasajes acerca de que él no va a abandonar a Abraham y que va a estar de la mano con él. Y lo importante que yo estoy también viendo en el texto es que hay una gran descendencia que viene después de Abraham en cuanto serán benditas todas las naciones. Inclusive a través de Abraham somos hijos de esa promesa que está haciendo Dios en este texto, que es también mencionado en el Nuevo Testamento. Verso 4 dice, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado. Abraham partió como el Señor le había ordenado. No hizo ningún cambio, no hay ninguna objeción, no hay ninguna pregunta, solamente Abraham partió como el Señor le estaba diciendo que dejara su familia, su tierra, su parentela y que fuera la tierra que él iba a mostrar, esa tierra que sabemos que está en Canaán. Lo que habíamos mencionado en clase anterior, me acuerdo, que quién era el padre de Canaán, ¿no? Que era donde inclusive Noé, el mismo Noé, había ejercido juicio de maldición contra su hijo por haber visto la desnudez de su padre, de cuando estaba ebrio allí cuando descendió del arca, porque había plantado un viñedo y había bebido de estas uvas y se había embriagado. Entonces, bueno, entonces sabemos que Can vio la desnudez de su padre y ahí está cuando Noé le dice que él iba a ser padre, el padre de Canaán. Entonces, como si fuese un profeta, porque ese es el profeta, lo que hace, llevar palabra de Dios acerca de lo que iba a acontecer en el futuro. Y esta es la tierra que le está diciendo Dios que vaya, a esa misma tierra donde el padre es Canaán. Continuamos leyendo, Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. Verso 5, tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que se habían incorporado en su casa en Aram, y se dirigió a la tierra de Canaán. Y cuando llegaron a Canaán, verso 6, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem y allí estableció el campamento junto al roble de Mor. En aquel tiempo, los cananeos habitaban en esa región, lo que estábamos conversando de quién era la descendencia de Cam. Verso 7, entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y se lo dio y se lo dedicó al Señor.
quien se le había aparecido. Me llama la atención igualmente como en el contexto que estamos observando con Noé. Noé, cuando descendió del arca, edificó un altar a Dios para darle gracias y para ofrecer sacrificios y holocaustos de los animales que estaban preparados y habían sido tomados única y exclusivamente para este sacrificio que se iba a hacer después que se acabase el diluvio. Y ahora mismo, una vez que Abraham sale de la tierra, siempre hay una acción, siempre hay en el hombre y en la mujer de Dios, ejecutan una acción de parte de Dios. Dios desea que hagamos su voluntad. En el caso del diluvio, la voluntad de Dios era que Noé caminara y fabricara el arca con su ayuda y subiese en ella con su familia para que fuesen salvos. Y ahora el tema es con Abraham, es que él le está ordenando a que salga de su tierra y así lo está haciendo. Son hombres que están obedeciendo a la escritura, obedeciendo a la voz de Dios. Es digno de imitar a la familia de Noé y ahora mismo digno de imitar también a la familia de Abraham en cuanto a la obediencia a la palabra, en cuanto a no poner nada contrario a lo que está diciendo Dios, sino obedecer a la palabra. De versículo 8, después que dedicó este altar, verso 8, después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada en Betel al occidente y Jai al oriente. Edificó allí otro altar y se lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Verso 9, entonces Abraham continuó viajando por los tramos en dirección sur hacia el Negev. Sabemos que a continuación, como les había dicho anteriormente, ahora se va a encontrar en Egipto y se va a encontrar a este rey o a esta persona de Egipto que está gobernando en esa ciudad y él le va a decir ahora a su esposa que dijesen que son hermanos. Y mentira no es palabra de Dios. Bueno, hermanos, bendiciones, preguntas, comentarios. Los dejo con mi hermanito Roberto Miranda. Buenos días, tardes, noches, trasnoches, depende de dónde estén. Bueno, gracias por el resumen, Alejandro, tremendo resumen. Yo creo que queda todo claro, a no ser que alguien quiera hacer algún comentario específico sobre lo que hemos visto. Enfatizando solamente un par de asuntos que van tomando lugar en el cuadro grande. Si ustedes se acuerdan, cuando los primeros descendientes de Adán, esta gente vivía 800, 900 años. Y claro, se reproducían, tenían muchos años de reproducción, la tierra se pobló rápidamente. Vino el diluvio, se acabó todo y empezó otra vez con Noé. Pero ahora la descendencia de Noé no vive tanto tiempo, viven la mitad, 400, 500 años por ahí. Y a medida que va pasando, va bajando. Vemos ya que el papá de Abraham muere de los 205 años, porque no es necesario. Dios sabe por qué hace las cosas, pero es una situación que debemos entender hoy. Ya cuando muere Abraham, bueno, vamos a ver al final de su vida, que muere a los 175 años. Y después va bajando, y vemos en Salmos que ya la vida promedio para hoy en día son 70 años, y por más que tenemos la ciencia médica y tratando de aumentar e incrementar la edad, realmente no funciona. Dios es el que decide cómo se va a poblar la tierra y cuánta gente se va a necesitar para poblarla y cómo se va a poblar. La otra cosa que quiero que se fijen es que obviamente desde el principio se tenían que casar con sus hermanos, su propia familia. Por ahí tenía que empezar. Y a medida que va creciendo la familia, pues se van casando con primos y con primos segundos. Y ya, por ejemplo, si llegamos a la descendencia de Taré, comenzando desde Abraham, desde Sem, pues quizás han pasado 10, 11 generaciones.
¿verdad? Entonces ya son primos décimos, son primos undécimos entre, si se casan de uno a otro. ¿Cuándo sigue siendo familia, cuándo no sigue siendo? Ya depende de la situación. Pero todo eso es una sombra para que nosotros entendamos que lo que se buscaba, lo que forma que buscaba Dios era que la atracción fuera entre familias. O sea, ¿de dónde salió Eva? O sea, salió de Adán, o sea, era carne y hueso de Adán, carne y hueso de Adán, y se casó con ella. Y era bien así, era una sombra de lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Inclusive cuando en Génesis 24, cuando lleguemos ahí, cuando Abraham busca esposa para Isaac, la manda a su sirviente, a su siervo, a Ur, a su tierra, a que busque mujer entre su parentela, que sea de su familia, para que se case con ella. Y hoy en día eso es una sombra de lo que necesitamos aquí. Hoy en día debe de ser así para nosotros, ¿verdad? Nosotros debemos de querer que nuestros hijos se casen con sus hermanos y hermanas, pero espirituales, obviamente, ¿verdad? Debemos de buscar ese parentesco espiritual, ese amor espiritual, ese amor fraternal que debe existir entre nosotros para que todo funcione como debe de ser. Entonces quiero enfatizar eso solamente. Bueno, la semana pasada tuvimos muy buena participación en los primeros versículos de este capítulo 12 porque espero que todos lo conozcamos y lo sepamos bien. Y aprovechemos ahorita antes de seguir adelante para si alguien quiere recalcar alguna información, alguna cosa que le resaltó sobre los primeros 9 versículos de Génesis 12 sobre el llamamiento de Abraham y qué significa eso para nosotros y qué ejemplos a seguir. Por favor, hablen de una vez, aprovechemos el conocimiento de cada uno. Bueno, buenas tardes, Dios me los bendiga. Ay, estaba tan ocupada en una enseñanza que bueno, que estoy entrando. Una de las cosas que a mí me impactó sobre esta parte de Génesis es que nosotros sabemos que el Señor sacó a Abraham de Ur. Entonces, encontrarnos aquí en que fue Taré el padre, el que según el versículo, los últimos versículos del capítulo 11, fue el que se lo trajo. Entonces, y luego ver a través del sermón de Esteban, cuando lo mataron, que efectivamente fue Dios el que sacó a Abraham de Ur, pues eso nos lo confirma la palabra en Hechos, y honestamente, pues yo estaba en la duda hasta que el hermano Agustín nos llevó hasta la palabra de Hechos, y eso para mí fue una gran enseñanza, porque yo decía, wow, pero si yo sé que Dios sacó a Abraham, fue Dios quien lo sacó de Ur, porque aquí me está diciendo que estaré el Padre. Pero efectivamente, pues aquí puede ser como lo dijo usted, el hermano Roberto, dijo que es posible que Taré, pues le haya dicho el Señor, Taré ya Abraham le había dicho al Señor que se fuera de Uri, y pues motivó él más bien al Padre, y aquí nos está diciendo que estaré, pero efectivamente fue Dios quien sacó a Abraham de Uri, y esto pues me lo aclaró el sermón de Esteban. Eso fue para mí muy importante en esta clase que tuvimos. Ok, buenísimo. Lisbeth, mi hija. También estábamos hablando que en un principio que al parecer Dios no se había comunicado con Abraham anteriormente a los versículos de allí del capítulo 12 en Génesis. Pero el hermano ya nos puso que en Josué capítulo 24, verso 2 y verso 3 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, a saber, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños, que también entonces que eran pues, estaban a otros dioses, ¿no? O sea, no consideraban a Dios como su primer Dios,
a Jehová, ¿no? Y el verso 3, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Eso también lo leímos en la clase pasada. Tremendo, ¿verdad? Tremendo cómo la escritura lo completa todo, lo complementa para que tengamos toda la información. El llamamiento fue a Abraham. Sabemos por la lectura de Josué que eran idólatras. Idólatras. No quiere decir que no adoraban a Dios, pero adoraban a Jehová junto con otros dioses. Interesante, ¿no? Cómo la gente se va yendo de un lado a otro. Y es exactamente lo que vemos hoy en día. La idolatría sigue rimbombante y por gentes que dicen que son cristianos, creen en Jesucristo. Bien, ¿qué más? Don Agustín, Nelly. Bueno, Sergio. llama la atención también que Abraham ya tenía 75 años cuando sale de Harán. O sea, la edad no impide hacer el trabajo que Dios quiere. O sea, seguimos adelante, igual que Moisés también. Moisés, si no me equivoco, tenía 80 años cuando Dios lo llamó a que fuera a libertar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, la edad, a veces ponemos por pretexto la edad, que ya yo no puedo, ya estoy de retiro. O sea, realmente Dios siempre nos usa en cualquiera sea la edad que podamos tener. Y en este caso, Abraham ya tenía 75 años. Fíjate que lo recalca la Biblia. Era de 75 años cuando salió de Harán y hacia la tierra de Canaán. O sea, Dios nos usa siempre, cualquiera sea nuestra edad, jóvenes o viejos, igual. Somos instrumentos de Dios. Exactamente. ¿Qué más? Alejandro. ¿Te sientes viejo, Alejandro? Sí, hermanito, parece mentira, pero ya tengo mis recuerdos ya no es como antes. Alejandro está preocupado porque como todos los cabellos Dios los tiene contados y él no tiene, entonces los de él Dios no los cuenta. No, si los cuentan, le quedan algunos por ahí. Dice los cabellos de tu cabeza. ¿Qué más? Hermano Sergio. O Hugo también. ¿No quiere comentar más? Si no, lo vamos a seguir adelante, pero es que hay mucha riqueza en esta parte. No quiero que se nos pierda nada de lo que tenemos ahí. Sí, tú, Roberto, me gusta mucho ver el ejemplo de la familia, ¿no? Lo que es Noé y su familia, y ahora estamos viendo a Abraham y su familia. O sea, que eso que son unos ejemplos maravillosos para seguirlos, pues, que el tema principal es que obedecieron a la palabra, que es lo que más importante es en la familia. Uh-huh. Y también el patriarca quiere conservar la familia intacta, ¿verdad? Quiere conservar la integridad de la familia y hace lo posible por cuidarla. Vemos un amor especial de Taré hacia Lot, puesto que Lot había quedado huérfano, ¿verdad? Entonces, como que lo adoptan, ¿verdad? Por eso va con Abraham. Era el nieto de Taré, pero se preocupa por él. Y con esa misma preocupación debemos tener unos por los demás, por nosotros aquí en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia, de tener esa forma de pensar. No hay duda que la imagen de la familia está ahí, está tremendamente puesta. Pero ¿qué me pueden decir del versículo 3? ¿Quién quiere comentar sobre el versículo 3? Es una promesa. Que Dios hizo un pacto con Abraham, porque Dios es un Dios de pacto, y Él es fiel a su promesa. Y también lo leímos en Gálatas capítulo 3, versículo 6.
donde dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, Ujú. y que él lo bendijo con una nación grande, y entre eso estamos nosotros, los gentiles. Recuerdo también que me parece interesante la clase pasada, que no recuerdo bien qué hermano comentó, pero me llamó la atención, que Abraham obedeció parcialmente a Dios, ¿no? Porque Dios le pide que deje a su tierra y su parentela, ¿no? Pero él se llevó a su familia y se llevó parte de su ganado. Entonces, bueno, sin embargo, él ya se estaba construyendo un gigante de la fe, ¿no? Igual fue a ciegas a esa tierra que Dios le estaba diciendo. O puede ser también que el padre decidió seguir a Abraham, ya vimos que Abraham fue el que fue llamado, ¿verdad? Entonces el padre decidió seguir a Abraham. Fíjense que no creo que ha sido una obediencia parcial, porque cuando Dios llama a Abraham, él estaba en Ur de los Caldeos. Y cuando él sale de Ur de los Caldeos, él sale con su esposa, con su papá y con Lot, su sobrino, ¿verdad? Como dice el hermano, o sea, puede ser que le haya dicho al papá, véngase con nosotros, pues. Y fíjate que lo que él tiene después, lo que él se lleva después, él lo produjo cuando estaba en Harán, pero él salió de Ur cuando Dios le dice, sal de la tierra, a la tierra que te mostraré. Él estaba en Ur, pero ellos llegan a Harán. En Harán se quedan un tiempo hasta que muere su padre, Taré, y es cuando él produce muchos bienes. Fíjese lo que dice el versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán. O sea, todo eso lo había adquirido ¿dónde? En Harán, no en Ur. En Ur él salió sin nada. Después tuvo no sé cuánto tiempo, la Biblia no dice cuánto tiempo estuvo en Harán, y Harán fue donde él obtuvo todas estas cosas que él se llevó después para la tierra de Canaán. Es lo que entiendo de lo que dice acá. Muy bien. No, más bien, más bien. Ok. ¿Y quién, volviendo otra vez al versículo 3, a quién va a maldecir Dios? Hermano, dice Dios en el versículo 3, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, los maldeciré. Eso quiere decir el cuidado que Dios iba a tener con Abraham en todo momento, porque a los que le hacían daño a Abraham, a Dios también los castigaba, me imagino, ¿no? Para decir, maldeciré, ¿no? Okay. No sé si estoy Recuerdo mal, que, hermano mío. Muy bien, Y, más bien, más bien. bendita sea en ti todas las familias de la tierra. O sea, con la bendición de Dios, él estaba allí y obedeciendo con la obediencia que tenía, él estaba presente, por lo tanto estaba en su obediencia, era bendita todas las familias en toda la tierra, hermano. Espérate, Agustín, Lisbeth tiene la mano levantada. Pero la mía es de verdad, la de ella es virtual. bueno, pero yo voy a tomar tu palabra. Yo recuerdo que Agustín dijo en la clase pasada que no era que por boca de Abraham, si él decía que alguien era maldito, eso era, sino se refería era que todo aquel que obedeciere a Jesucristo, ¿no? A la circuncisión no hecha de mano. Todo aquel que iba a vivir por fe, que se bautizara, ¿verdad? Para perdón de pecados y aceptar a nuestro Señor Jesús. Es decir, no bajo la ley. ¿Sí o no, Agustín? Pues, ahora sí, complemento.
No, eso es lo que yo iba a decir, que es una profecía mesiánica. Ahí está hablando no de exactamente de Abraham, sino de la descendencia de Abraham. Y al final Abraham fue elegido ¿para qué? Para que de él naciera ¿quién? De su descendencia naciera ¿quién? El Mesías. Entonces la bendición de todas las familias viene por el Mesías. Y el que no acepta al Mesías es maldito, o sea, porque está separado de Dios. Pero el que sí acepta al Mesías, el que sí cree en el Mesías, en el Jesucristo, es bendito, porque está con Dios, está reconciliado con Dios. Entonces es una profecía mesiánica, lo que le está diciendo Dios allá a Abraham en este Es lo versículo que 3. dice Gálatas 3, A lo 3 que- del 6 en adelante, más o menos tiene que ver con esa bendición, porque es a través de Cristo la bendición o la maldición, pues el que no cree no puede ser bendecido, es lo contrario. La maldición es el que vino a ser Cristo, quitar esa maldición que era el pecado. Entonces, si tú no crees, no puedes, entonces seguirás en esa maldición, en el pecado, si no crees, pero en Cristo, en la descendencia que era Cristo. Creo que tiene que ver con eso. Sí, hermana Marlene, me hiciste acordar de Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está. Que pienso Ok. que sí. Gálatas 3, del 6 en adelante, más o menos, creo que tiene mucho que ver con esa bendición a través de Cristo, pues. Porque fue por medio de Abraham, porque Abraham fue como que, digamos, la fe, pues, porque él creyó a Dios y Dios lo llevó justo porque creyó en Dios y lo obedeció. Entonces la fe viene de ahí y ahora es en Cristo, pues. Creo que tiene que ver mucho, es la relación entre la bendición y la maldición. El aceptar o no aceptar a Cristo. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. Pero quiero resaltar que dice aquí, bendeciré a los que te bendigan. O sea, bendecir es desear algo bueno para otra persona, para otro, ¿verdad? O hacer algo bueno para otra persona, ¿verdad? Y maldeciré a los que te maldigan. O sea, el que te hace mal también recibirá mal. Ahora, una cosa es lo que hacemos con Cristo, claro, obviamente, no hay ninguna duda de que el que obedeciere a Jesús, el que creyere y obedeciere será salvo, el que no será condenado. Pero esto para mí es una sombra de Mateo capítulo 25, del 31 al 46. Y quiero que lo analicemos un poquito antes de seguir adelante. Mateo 25, del 31 al 46. Y estamos hablando del juicio final. Jesús está hablando aquí. Y esto lo conocemos de pe a pa. Pero de ahí tenemos a Alex, a ver si nos quiere leer. Y si no, pues a ver quién quiere leer. Sí, yo leo. Génesis. Mateo 25. Mateo, hermanita. Es que estaba ahí, perdónenme. Bueno, no sé, lean ahí. Lo que pasa es que estaba cuadrando aquí con mi hijo la renta. Ok, aquí sale Nelly. Nelly quiere leer. Capítulo 25, del 31, hasta donde se cansa y luego que siga otra. Otra. Ya, hermano. ¿Qué lee? Hermana Nelly. Nelly. La palabra dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá, los de su derecha, venid, benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Okay. Siento mucho haber leído todo esto. Espero que no piensen que es pérdida de tiempo. Nunca es, porque es palabra de Dios, ¿verdad? Pero yo quiero que nos demos cuenta de 2 o 3 cositas, ¿verdad? Allá en Génesis dijo, maldeciré a los que te maldicen y bendeciré a los que te bendicen, ¿verdad? Y está hablando de su descendencia exactamente como explicaba Agustín, como explicaba Lisbeth. Y hoy en día la descendencia de Cristo somos nosotros. Pero está hablando de que no solamente el que creyere y fuera bautizado será salvo. Nosotros somos tremendos en predicar eso. Pero también la manera en que nos tratamos tiene que ver con nuestra salvación. Y Dios ama a su familia. Como estamos viendo la unidad familiar que estábamos hablando con Alejandro esta mañana, o esta tarde, esta noche, esta clase, el padre, si le atacas a uno de los hijos o uno de los nietos, te va a responder, te va a responder. Cualquiera de su familia, él se siente dolorido. Pero yo quiero que primero nos demos cuenta que nuestra salvación depende de la forma en que nos tratemos. Depende de la forma en que nos tratemos. No solamente el bautismo, la obediencia, el arrepentimiento, que es importantísimo, pero también la manera en que nos tratamos entre la familia en sí, y la forma en que nos tratamos. Qué tremendo. Cuando yo me pongo a pensar cuando hablo con un hermano de la iglesia que me dice, yo no tengo comunión con usted, porque usted tiene un problema, porque usted tiene esto, tiene aquello. Qué tremendo es eso. Porque si yo estoy bien, qué tremendo problema para él, hay que corregirlo. Y si yo estoy mal, que me corrijan. Yo necesito ser corregido, porque necesito ser bendecido. No necesito ser maldecido. El trato que damos a los unos a los otros es eso. Él los llama, o sea, los protagonistas de este pasaje son los benditos de mi Padre, ¿verdad? Que después en el 37 los llama justos, o los malditos,
del 41, que después los llama ellos, en el 44. ¿Verdad? Entonces los benditos y los malditos. Y lo que está diciendo dice, fíjate bien, ¿verdad? Estaba desnudo y me visitaste, me vestiste, estaba hambriento, me diste comer, me diste sediento, me diste beber. Estaba en la cárcel, me visitaste, estaba enfermo y me diste a mí. Todo eso son formas de bendecir, oigan bien. El trato que nos damos unos a otros tiene mucho que ver con nuestra salvación. Así de importante es. Así de importante es, porque podemos perder la salvación por no tratar. Y la otra cosa que tenemos que ver es que el que es afectado, el que va a ser bendecido o maldecido, se presenta aquí como una víctima. ¿Se fijaron? Se presenta como una víctima. Entonces, es fácil de identificar a la víctima. Tenemos que tener cuidado de no negar la bendición a la víctima. Porque eso puede ser una cosa. Ahora, aquí Jesús está hablando, ¿verdad? O sea que esto es definitivamente palabra de Dios. Y así de cuidadosos tenemos que ser cuando nos atrevemos a hablar mal de nuestros hermanos y nuestras hermanas. De cualquiera que sean ellos. Cuando nos atrevemos a atacar la iglesia. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al criado ajeno? Dice la palabra de Dios. O sea, es una advertencia para mí tremenda y importantísima para formar realmente lo que es la iglesia del Señor. Porque si estamos del lado de Jesús, si somos su familia, si somos hijos de Dios realmente, sepamos que Él lo que dijo que iba a hacer con Abraham, lo va a hacer. Esa promesa sigue, aquí está. La promesa sigue exactamente igual, no ha cambiado. No ha cambiado. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no ser de los que van a ser maldecidos, malditos, por no haber hecho lo que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda sobre eso? Comentario. Bueno, Bueno, hermano, de verdad que excelente, porque yo ahorita estoy preparando una enseñanza que se llama amar al prójimo como a ti mismo, y está estudiando todo ese tema. Me impactaba como lo más importante para Dios es justamente hacer el bien, y sobre todo a los más vulnerables. En toda la ley, pues en eso se centra pues toda la ley, y en eso redujo Jesucristo pues los 2 mandamientos. Y ahorita que lo acabo de escuchar, y yo estaba con ese pensamiento cuando estaba enseñando, cuando estaba preparando la prédica, es que podemos perder la salvación justamente por eso. Porque inclusive cuando el buen samaritano, él le pregunta a Jesús, bueno, no sé si es parte del tema, pero esto sí es parte de la enseñanza que me corresponde a mí, y me parece muy interesante todo lo que dijo, porque es parte de lo que tengo que enseñar. Muchas gracias. ¿sí? ¿Qué más? ¿Quiere comentar? Alejandro. Amén, hermanito. Sí, el juicio de las naciones, cómo Dios nos dice realmente qué oportunidades se nos ha presentado y nosotros no sabemos aprovecharlas. A veces pensamos oye, que somos inútiles, ¿no? En el sentido de que no tenemos quizás un ministerio a cargo, que quizás no llevamos a cabo una evangelización o no estamos haciendo lo que quizás vemos en un ministro. Pero yo me voy a algo más básico. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y viniste a mí. O sea, estamos hablando de cosas de lo que tú comentas, hermanito, que está en la palabra, el comportamiento nuestro. O sea, ¿qué pasaría si mi hermano tiene hambre o sed o está forastero o está en la cárcel o está desnudo y no lo cubrimos y no lo alimentamos y no lo ayudamos? Yo puedo predicar muy bien o puedo ser un buen papá o puedo ser un excelente hijo.
Pero si veo a mi hermano con hambre o con sed, o desnudo, o en la cárcel, o enfermo, y no me duele en mi corazón, ni siento nada por dentro, yo creo que el amor no está en nosotros. O sea, en esto conocerán que son verdaderamente mis discípulos, porque se aman. Si yo veo que Agustín está enfermo y está malo, yo me preocuparía muchísimo y lo hablo en serio. O sea, es algo que el amor que sentimos los hermanos unos por otros es verdadero. Somos familia. Amén. ¿Quién más? Hermano, quisiera comentarle una cosa que me pasó y escuché también de un hermano. Decía, cuando tú traes tu ofrenda aquí, antes de eso, anda, ve y dale tus ofrendas a aquellas personas que realmente lo necesitan. Y hay muchos en las calles que lo necesitan. De acuerdo a eso, tú vienes y Dios te va a bendecir. Y esa enseñanza realmente es muy hermosa porque se trata de lo que estamos viendo en estos momentos. Jesús dice eso, ¿no? De que debemos ocuparnos de aquellas personas que realmente lo necesitan, y hay muchos en verdad que lo necesitan, ayudarlos. El amor al prójimo justamente es eso, ¿no? Ocuparnos de ellos, ayudarlos a ellos, ver por ellos también, no solo por todos nosotros o nuestros familiares, sino aquellas personas que realmente lo necesitan, tanto espiritualmente como físicamente, hermano. Gracias, hermano. Bueno, yo sí quiero aclarar aquí específicamente de que está hablando por un lado del juicio de las naciones, pero por otro lado está hablando de su familia. Porque Jesús cuando dice, en cuanto le hiciste a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí lo hicieron. Y igual le está diciendo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Los que te bendijeren, ¿verdad? Los que te maldijeren. A la familia de Abraham, a la familia específica de Abraham. O sea, la bendición de Dios es para sus hijos. El concepto de familia que ha estado desde el principio, desde Adán y Eva, el concepto de familia que estaba enfatizando Manuel Alejandro Castelain Freitas, ¿verdad? De la importancia de la familia, del cuidado que se tiene. Ahora, la familia de nosotros es la familia de Dios. Entonces, si yo le doy a una persona que aparentemente necesita algo, que a lo mejor me está robando, y en vez de darle a un hermano, o sea, la razón que ofrendamos a la iglesia, hermana Maruja, se supone es porque la iglesia está organizada y está ayudando y tiene sus fondos de benevolencia para ayudar a la gente que necesita verdaderamente la ayuda. Y se forma un grupo de gentes que sean especializados en hacer cada cosa para que realmente se cumpla esta necesidad. Ahora, quiero resaltar otra cosa, que además de ovejas y cabritos, que sale aquí, eso también se puede ver desde el punto de vista espiritual. Inclusive, aunque está escrito aquí físicamente, el confort del ser humano, pero hablando del confort de los miembros de la iglesia, ¿se acuerdan que en Hechos dicen nadie tenía necesidad? Porque la gente vendía sus propiedades y lo ponía a los pies de los apóstoles. No vendía sus propiedades y se los daba a cada quien que lo necesitaba. Amén. ¿Verdad? Cuando recogemos en una canasta o una bolsa la ofrenda, no la dejamos ahí para que la gente saque lo que quiera. Se administra para que trate de hacerse lo más equitativamente posible, precisamente para bendecir a los que necesitan bendición, ¿no? Para eso tiene que ser usada la ofrenda. Ahora, aquí lo que está diciendo también es, tuve hambre, ¿no? Tuve sed. Yo puedo tener hambre de la palabra de Dios, hay que darle la palabra de Dios. ¿No? Tengo sed de justicia, hay que darle justicia, el evangelio, ¿verdad? Estaba en la cárcel cuando estaba cautivo del pecado, se le puede liberar del pecado.
O sea, espiritualmente tiene valor. Todo esto, sin duda, lo puedes aplicar al pecado en general y ayudar a la persona. La víctima es aquel que se va a ir al infierno porque está cautivo del pecado. Y hay que liberarnos del pecado. Así de importante es predicar el evangelio. No podemos dejar de hacer eso. No porque somos es una organización benevolente, nos vamos a ir al cielo. Tenemos que ser una organización evangelística y benevolente y edificante. Todas esas cosas. Tenemos que suplir las necesidades espirituales y físicas de las personas, las que tienen necesidad. Y tenemos que entender cuál es la necesidad de una persona, porque si la persona lo que tiene necesidad no es que le den dinero, sino que tenga un trabajo, ayudarle a conseguir trabajo, ayudarle a salir adelante, ayudarle a usar sus manos y sus pies, porque la palabra dice eso. El que no trabaja, ¿qué dice? La misma palabra que dice. Que no coma. El que no trae, que no coma, Tesalonicenses. ¿Verdad? O sea, está claro, están pensando en que puedes trabajar. Obviamente, si no puedes trabajar, pues, ¿cómo vas a trabajar? Pero ya estamos viendo que a los 80 años todavía se puede trabajar. Ya a los 82, quién sabe, pero a los 80 todavía se podía. No, tenemos el ejemplo de Caleb y Josué. Caleb tenía 85 y todavía estaba tan fuerte como cuando tenía 40, 45. Y quería ir a batallar, a pelear contra los anaseos, los gigantes, y que le dieran el monte del Hebrón, ¿verdad? Entonces hay que entender lo que se quiere hacer. ¿Ok? No sé si eso es suficiente desviación de lo que hemos visto para aclarar algún comentario sobre esto. Porque ya llegamos, ya son las 3 y todavía no empezamos el versículo 10. Hermano Robertito, entonces aquel predicador estaba enseñando mal. Yo no soy para maldecir a nadie. No me refiero a eso. O sea, al decir, Deje que Dios le juzgue. Yo no soy juez. Yo no soy juez, no solamente. estaba ahí para saber, ¿no? Yo le voy a decir una cosa, cuando yo llego a un lugar donde hay mucha pobreza, ¿verdad? Y la gente me pide dinero, yo les digo, déjame hablar con el predicador de la congregación aquí, ¿verdad? Y yo le digo al predicador, fulanito me está pidiendo $50. Si tú juzgas que si no tienes los $50, yo los pongo, pero tú que la iglesia se los dé, porque tú conoces mejor la situación que yo. Y ustedes deciden. Y lo que hagan con el dinero es cuestión suya, no mía. Pero yo como Pilatos me lavo las manos. Cuando conocemos a la persona, ni hablar. Ni duda. Si se puede, hay que ayudar. El que te pida, dale, dice la palabra. Yo creo que el caso es, por lo menos la hermana se refería a los inconversos, o sea, cuando tú eres un inconverso con necesidad. Pero ¿cuáles son los inconversos que tú tienes que ayudar? Por lo menos si yo llego a casa de alguien a predicar el evangelio porque me invitaron para hacer un estudio y yo veo que ellos no tienen ni siquiera para comer, ¿qué hago yo solamente con darle un estudio bíblico y dejarlos con hambre? O sea, yo tengo que ayudarlos también. O sea, ellos tienen que ver el amor de Dios no solamente en la palabra, sino en hechos. Entonces yo tengo el deber de ayudar a esa familia en su sustento también, ayudarlos con lo que ellos necesitan en su casa para comer y para las necesidades que puedan tener en ese momento. Entonces no es solamente predicarle y listo, sino que también hay que ayudarlos, pues, hay que ayudarlos en sus necesidades, aunque a esos inconversos, que ellos vean realmente el amor de los hermanos, vean el amor de Dios en nosotros. Eso yo creo que es muy importante para predicar el evangelio a las personas. Y creo que eso, amor, era lo que se refería el hermano que predicó o que le enseñó eso a ellos allá en la iglesia. Está bien, hermano. Gracias, hermano. Pero yo realmente prefiero que por eso Dios se ha formado que se establezcan congregaciones locales en cada lugar. Porque entonces la gente ahí se conoce mejor y saben exactamente lo que son las verdaderas necesidades en cada caso.
porque por estos medios, por medio del Zoom, se ha suscitado una cantidad de solicitudes y requerimientos de dinero. Se les ha hecho fácil a la gente pedir dinero para recibirlo. Y con los sistemas de hoy en día es fácil hacerlo. Y no hay duda de que lo debemos de hacer cuando conocemos a la persona a quien estamos ayudando y sabemos, ¿verdad? Y es bueno cuando recibimos las referencias, pero es mejor dejar que la congregación local se encargue del asunto, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? Claro, Claro. son los que conocen. Los que conocen las necesidades de los hermanos y de las personas que están alrededor, a quien ellos están dando los estudios. Es lógico, sí. Y así contribuimos con el Ministerio de Benevolencia, pues, para que ellos puedan hacer el oficio. Así es, así es. ¿Algún otro comentario? La verdad, hermano Roberto, que estoy muy, muy, muy contenta con sus clases porque aun cuando usted no había hablado sobre lo que era aplicar la Mateo 25, porque ahí pareciera que fuera solamente lo físico, pero sí, yo di una clase y esa palabra la apliqué a lo espiritual, justamente pues, porque nosotros también podemos tener hambre y la palabra es pan. Podemos tener sed y la palabra es agua viva. Podemos tener dudas y culpas y podemos ser liberados, sanados. Okay. ¿Alguien más? ¿Huguito? No, hermanitos, todo lo veo todo claro, bien. Gracias, hermano, por el estudio. Está bien, No quiero hermano. que se queden con dudas No, yo no tengo ninguna duda, si no lo diría, hermanito. Gracias. o que se queden dormidos, que es peor. Pero eso sí le digo la verdad, hermano. Yo una vez me quedé dormido en plena reunión Zoom, Ah, bueno. pero Sí, fue bueno, en el estudio de mi hermano Jacobo. Él hace en la noche, entonces yo llegué cansadísimo de trabajar, entonces y a mi hermano Jacobo no le gusta que esté así, cámara apagada, ¿no? Él te dice, hermanito, por favor, prende, queremos verte. O sea, él pide así, ¿no? Entonces ya lo prendí y, bueno, yo ya sabía que él dice así, entonces para que no me diga eso, ya lo prendí, y pues, me quedé así dormido. Pinochet ya está roncando ahorita, mira. Ah, testigo de ahí es la hermana Maruja. Ella me hizo despertar, me timbró el celular. Sí, ella es testigo. Ah, bueno. Sí. No, hay una hermanita Alguna vez. hay una hermanita que me dijo que me encanta cómo predico yo porque siempre se duermen en mis prédicas. Es muy arrullante mi voz. Hora de la Por siesta. ejemplo, hermano, yo no prendo la cámara porque la señal es muy baja, porque la señal viene de mi nieto, del vecino. Entonces, cuando pongo la cámara más todo el zoom, se me baja y se corta, se entrecorta. Entonces, para evitar eso, me han dicho, baja la cámara, o sea, apaga la cámara y solo escucha. Bueno, hice caso de eso. Y en verdad que va bien, porque en el otro celular totalmente no hay señal casi. Se corta cada rato. Bueno, hermanos, por eso es que tengo la cámara apagada casi. Gracias, hermanos. Y mil disculpas por ello. La extrañamos, hermanita. Siempre es bonito verle la cara. A mí me gusta tener la cámara prendida porque cuando la tengo apagada, de una vez ponen a leer a la hermana Nelly, porque van a decir, no sé, pues, oye, ¿dónde está Ali? No, pero aquí siempre estoy. Ahora que tiene el peinado más moderno. Más chiquilla se le ve. Hermana Nelly, ¿tiene algo que añadir? La hermana Nelly. No, pues por eso yo no digo, yo leo.
En sí, es muy linda la enseñanza, hermanito Roberto. Muchas gracias. Y veo de que para ser bendecidos, pues tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser amorosos y en sí más obedientes a los mandamientos para poder llegar a ser merecedores de esas ricas bendiciones de Dios, pues sí, iguales para todos. Y si no estamos en la obediencia, no hacemos las cosas que aquí nos enseñan, en las enseñanzas, pues Dios va a decir, malditos sois, a pesar de que las maldiciones se quedaron con antes del diluvio, ahí se quedó todo y para acá vienen las bendiciones. Entonces, es muy edificante y muy lindo saber cada vez y aprender más de cómo debe de ser nuestras actitudes y nuestras maneras de comportarnos siendo cristianos aún más. Eso nomás, hermanitos. Bueno, hermano Roberto, en Venezuela hubo una historia muy con respecto a ese versículo. Todos los venezolanos lo sabemos, porque cuando Chávez maldijo, dijo, maldigo desde mis entrañas al pueblo de Israel, vino el cáncer y se murió, pues. Entonces todo el mundo aplicaba esa palabra, eso que pasó con Chávez. Tan lindo era. Dios le bendiga, pero en fin. No, Roberto Linares, Santiago Pineda no han dicho nada, están calladitos, calladitos. ¿Tiene algo que decir? Dios le bendiga, hermano. Buenas noches. Sí, está bonito el tema, hermano. La verdad que es que el tema es muy complejo, ¿va? Porque existen personas también que se aprovechan de la nobleza del cristiano, de la benevolencia. Y también miramos que bueno, estaba analizando de que el buen samaritano ayudó a un hombre, pero que ya estaba por morirse. Dicen que en Europa no se puede aplicar este versículo porque todo el mundo tiene dinero, anda bien vestido, anda bien comido, o bien bebido también, de lo que sea. Y entonces, por eso se vuelve bien complejo la aplicación de este versículo. Y bueno, miramos también, va, de que siempre me vengo solamente en samaritano, también se me viene a la le llenaron de ilusión a aquella mujer que de un balastro bien caro, que dijeron que bien se vendía para los pobres, para darle a los pobres. Y a mí no, yo luego me voy a ir. Pero esto lo dijo porque Judas siempre extraía. Igual eso se le viene a la mente, está en la mente, hermano, bueno, esto de Judas, de que nuestro Señor Jesucristo nunca lo reprendió, ¿va? Porque sustraía de las ofrendas, sino que ella anduvo todo el tiempo hasta el final, hasta que le dio el beso. Y todavía le dijo amigo. Y en relación a las ofrendas y todo esto de lo que es benevolencia, hermano, debemos de distinguir también lo que es una ofrenda y lo que es una dádiva. Si yo encuentro un mendigo en la calle, yo lo que estoy dando es una dádiva, no es una ofrenda. Si yo doy ofrenda, porque la ofrenda es el día domingo, como se dice en la Sagrada Escritura, en Corintio. Entonces yo no puedo ofrendar un día de semana. Por lo tanto, los mendigos, por lo general, los encuentro en la calle prácticamente por general día de semana. Entonces, una dádiva, no es una ofrenda. Eso es mi comentario, hermano, y como le digo, es muy complejo y muchas ideas se me vienen a la mente y es mi comentario para participar. Bien, hermanito. Gracias. Sí, no hay duda que se necesita juicio, ¿no?
Se necesita juicio, pero no podemos no dar pensando por si acaso. Yo prefiero repartir y que me roben a no repartir, ¿verdad? Porque al fin que el que me roba, él será juzgado, no yo. Claro, yo no quiero ayudar a la gente a hacer su pecado, tampoco, ¿verdad? Si estoy enterado, pues sí, pero si no estoy enterado, no puedo hacer. La palabra dice que el Espíritu Santo será derramado sobre todo ser humano, ¿verdad? La profecía de Joel. Entonces, la palabra de Dios tiene que ser regada por todos lados. Buena tierra, mala tierra y piedras o lo que sea. Y solamente la buena tierra la va a recibir, pero hay que regarla. Tenemos que tener cuidado. Otra cosa que yo veo, para mí lo que distingue la ofrenda de la limosna es la cantidad, hermano. Cuando vemos los ejemplos de la ofrenda, vemos que vendían sus terrenos, sus propiedades, los ponían a los pies de los apóstoles. Cuando vemos una limosna, vemos otra cosa totalmente diferente, ¿verdad? Ahora, a los que piden limosna, como tú dices, ahí en Europa no hay mucho de eso. Y aquí en Estados Unidos sí hay bastante pobreza, cada día más. Pero estamos igual. Yo prefiero llevar botellas de agua y regalarle una botella de agua a un pordiosero que darle dinero para que compre más droga. Prefiero darle un sándwich, una galleta, que darle dinero. Un bote de verduras o de las salchichas enlatadas, lo que sea, ¿verdad? Y cuando vienen a pedir dinero, prefiero, ¿qué necesita? Pues necesito pan y leche, pues vamos a comprarle pan y leche, y se acabó. Pero dejar que la ofrenda sea minimizada por la iglesia, ¿no? Buen comentario, tocayo. No, Santiago no ha dicho nada y se nos va. Elba tampoco, y Ubisari también nomás ha reído un poquito. Y vi su carita de risa. Y Emilius no dijo nada. Hermanos, buenas tardes, bendiciones. Lo único que yo puedo decir es que para mí ha sido muy interesante cómo ha explicado el versículo 3 con referente a la sed, a la necesidad. No lo hubiera podido descubrir o hacerlo llegar con Mateo 45:31. Para mí ha sido muy interesante. Muchas gracias y bendiciones. Es lo que puedo aportar. Okay. Bueno, ahora sí ya son las 3:19. Manuel Alejandro Freites.